¿Qué significa ser latino en los Estados Unidos de América? A pesar que el vocablo latino es mal utilizado, ser latino para los estadounidenses significa cualquier persona cuyo idioma natural es el español. El término latino fue adoptado oficialmente en 1997 para identificar a un grupo étnico particular conocido indistintamente como hispano. Ambos términos fueron utilizados para el censo del año 2010. Sin embargo, más allá de las etimologías, a los latinos en Estados Unidos de América se les ve con diferentes percepciones y apreciaciones. Para algunos políticos ultraconservadores somos una amenaza para este país. Algunos de ellos han llegado a justificar un bombardeo a México como lo hace Israel con Palestina para hacer frente al flujo migratorio. Otros culpan a los niños inmigrantes como portadores de enfermedades, argumentando en su ignorancia que el propio ébola llegó a Estados Unidos por culpa de ellos. Por otra parte, para otro sector de la cúpula política de este país, nos abraza y nos hace creer que somos su prioridad, aunque en la realidad han sido los peores verdugos. Más de 2 millones de deportaciones son un ejemplo de ello. El presidente Barack Obama, y entonces candidato desde junio del año 2008, prometió una reforma migratoria los primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, su regalía la convirtió en deportaciones. Nuestra realidad es otra. Somos un botín político. Para algunos radicales, proponer cualquier medida antimigrante significa atraer un sector de la población estadounidense a la cual le han hecho creer, a través de campañas mediáticas, que los inmigrantes latinos son un peso social para esta nación, mientras que para los demócratas, utilizar el eslogan publicitario de reforma migratoria garantiza el mayor porcentaje de la votación latina. Desde el año de 1986, cuando el entonces presidente Ronald Reagan autorizó la última amnistía, a partir de esa fecha, es decir, hace más de 2 décadas, no han existido avances significativos y sobre todo de mejoras para la comunidad inmigrante con un estatus indocumentado. Por el contrario, predominan las medidas antimigrantes y, por ende, disfrazan programas de seguridad cuyo objetivo real es la deportación de nuestra gente y siguen favoreciendo a los verdaderos interesados para que nunca se dé una reforma migratoria. Me refiero sin duda a las prisiones privadas, que por cada año fiscal reciben del gobierno federal sumas multimillonarias, las cuales son pagadas por todos y cada uno de los contribuyentes de esta nación. Debemos de saber que los Estados Unidos de América cuenta con la población carcelaria más grande del planeta Tierra. Se estiman alrededor de 2.5 millones de personas. De ellas, el mayor número de reclusos dentro del sistema penitenciario federal son inmigrantes, principalmente latinos, que junto con los presos de raza negra conformarían el 80% de todas las personas tras las rejas. Lo que muy pocos saben de este negocio tan lucrativo no es que necesariamente los grupos en prisión hayan cambiado su comportamiento social y por ende hayan aumentado sus actos delictivos. No, la realidad es otra y el factor económico juega el papel más importante. Las leyes han cambiado, criminalizan y aumentan las penas por ofensas que antes eran consideradas delitos menores y que podían resolverse con una multa o una comparecencia ante un tribunal. Ahora posiblemente entiendan que el inmigrante que antes era un ser humano se ha convertido en un criminal. ¿Y saben por qué? Porque es más beneficioso y con ganancias considerables garantizadas por esta asignación y por ende con destino a una prisión privada. El costo por detenido puede ascender a $60,000 por año. La mayoría de ellos detenidos por delitos migratorios terminan en una prisión privada. Esto nos indica que el gobierno cada día reduce el tamaño de sus responsabilidades y traspasa muchas de ellas a manos de corporaciones con ánimo de lucro. La propia Agencia de Migración y Aduanas ICE tiene contratos multimillonarios con estas empresas que manejan todo el periodo de encarcelamiento del detenido, incluyendo el transporte, alimentación y cuidados médicos. Para sorpresa de todos, el propio Congreso formuló una cuota que requiere que el Departamento de Seguridad Interna retenga 34,000 personas al día en estos centros de detención por violaciones migratorias. Esta industria alcanzó su poder político a partir del año 2006, cuando delitos menores como trabajar con un seguro social prestado, o conducir un auto sin licencia, o quizá con un foco dañado, o ser denunciado porque el perro ladra de noche, empezaron a resultar detenciones que desembocaron en años de cárcel y deportación. En resumen, a mayor número de población indocumentada, mayor será el número de detenciones y deportaciones. Es decir, aquellos que reingresan al país sin documentos son criminales y sujetos a encarcelamiento bajo la propia ley de los Estados Unidos de América. El crimen más común es el reingreso al país de un indocumentado. Anteriormente al acusado no se le llevaba a juicio, ahora se le impone una pena de hasta 3 años de cárcel que tiene que cumplir, así vaya a ser deportado. Interesante, ¿no lo creen? Solo existe un beneficiario directo y se siguen llamando prisiones privadas. ¿Cómo entonces creer que se está trabajando por una reestructuración al sistema migratorio estadounidense?
No importa si son demócratas o republicanos, los políticos que han liderado una reforma migratoria mantienen una constante. La mayoría ha votado por la expansión del negocio de las prisiones privadas. Nuestros enemigos directos son las dos principales empresas de cárceles privadas, Corrections Corporation of America y Grupo Geo. Tan solo estas dos controlan el 80% del negocio. Y para que de una vez por todas los latinos entendamos nuestra realidad, según una organización que observa y cataloga el dinero que reciben los políticos de parte de diferentes empresas y sus grupos de presión, se han identificado donaciones directas a los propios senadores del entonces famoso grupo llamado de los 8, que supuestamente promovía la reforma migratoria en el Senado. ¿Cómo pretender entonces una reforma migratoria después de esta información? ¿De qué sirven los acercamientos a diferentes políticos, aún incluyendo a los que suponemos son nuestros aliados, cuando en realidad cada uno de ellos trae consigo una agenda a cumplir? Mientras no conozcamos nuestra realidad, difícilmente podremos alcanzar nuestro rumbo y como consecuencia lograr mejoras en nuestra comunidad hispanoparlante. Ni la mayor marcha registrada en los Estados Unidos, ni siquiera los famosos actos de desobediencia civil podrán influir en una agenda ya previamente establecida. Debemos de partir y conocer por lo que realmente influye en nuestro entorno y en la propia agenda política de esta nación. El factor que nunca hemos utilizado como instrumento y que de haberlo hecho, nuestras condiciones serían distintas a las actuales, se llama económico. Las prisiones privadas lo han hecho, los grandes corporativos continúan haciéndolo y nosotros, sí, nosotros que somos más de 53 millones de individuos, un país inmerso en otro, hemos basado erróneamente nuestras estrategias en el ámbito emocional, olvidándonos que el papel que jugamos en la maquinaria de la primer potencia del mundo es indispensable e insustituible. Somos más importantes de lo que nos han hecho creer y sobre todo, como nos han negociado todos aquellos que asumen representarnos. Se estiman más de $1.500.000 millones a lo largo de los siguientes 10 años. Otro argumento fundamental son los flujos migratorios que en su mayoría son jóvenes, es decir, un contraste contra la población que envejece en los Estados Unidos de América. Legalizarlo significaría pago de impuestos locales, contribuciones a la seguridad social y el alto consumo de productos y servicios por parte de nuestro grupo étnico, incluyendo compra de viviendas, autos, teléfonos, ropa, etc. Porque en las propias reglas de economía, a medida que circula más el dinero, los negocios crecen para satisfacer una mayor demanda de bienes y servicios, lo cual genera más empleos y un mayor valor económico. Se calcula que en los primeros 3 años subsecuentes a una legalización, los beneficios fiscales estarían entre $4.500 y $5.500 millones. A pesar del nivel de ingresos bastante bajo en comparación a los anglosajones y afroamericanos, la contribución de los latinos en algunos estados como California, Texas, Illinois, Nueva York o Florida es de peso. Tan solo en California, para que tengamos una idea, por su movimiento económico, si fuese un país independiente, sería considerada la cuarta economía más importante del mundo entero. Imaginen de ello, el 90% de los trabajadores agrícolas son de origen mexicano, lo cual ayuda a mantener los precios bajos de los productos agrícolas para los consumidores. Pudiese mencionar decenas de ventajas y argumentos para reafirmar que ser latino en los Estados Unidos de América, más que un peso social, somos la columna vertebral y la generación futura para que esta nación continúe siendo lo que ha sido, un país de migrantes y la primer potencia del mundo entero. Solo que para ser parte de ella necesitamos que conozcamos y valoremos nuestras aportaciones, demostrándoles con números lo que quieren saber de nosotros, el papel económico latino dentro de esta maquinaria que son los Estados Unidos de América.